Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ya son las 4:17. Igual voy a subir la clase y vamos a empezar con el material del día de hoy para que este, pues ya cerremos prácticamente los temas del curso y en un momento más se haga la clausura oficial del curso, ¿vale? Vamos a checar, vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a darle movimiento a esto. Si tienen alguna pregunta en cuanto a lo que voy a estar presentando en pantalla, por favor, háganmelo saber para que les pueda ir explicando, ¿vale? Bienvenido, Antonio. Eh, si tienen alguna duda, Gracias. si tienen alguna duda en cuanto a lo que voy explicando, por favor, me avisan. Voy a tratar de conectarme desde mi celular también para que pueda yo aceptar a las personas que se conecten sin necesidad de cortar el... Ok, ya estamos listos, ya. Vamos a empezar ahora sí con la presentación. Listo, aquí está. Instalación de un tablero eléctrico, y aquí vamos a ver lo que son tanto conexiones como materiales, como calibres, como interruptores especiales, como pues prácticamente la conclusión de lo que es ya una instalación eléctrica residencial básica para que ustedes pues sepan qué debe de llevar un tablero eléctrico y diferentes opciones que van a encontrar en el mercado, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con esto que es instalación de un tablero eléctrico. Ya lo saben que esta clase la voy a subir a YouTube para que la puedan repetir las veces que sea necesario y ustedes puedan consultarlo. Todo el material que ustedes ya tienen a través de la sesión de Classroom, ahí se va a quedar, no lo voy a eliminar, para que ustedes lo puedan revisar las veces que sea necesario, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esto. Para poder empezar con lo que es el cálculo de un sistema eléctrico, de un tablero eléctrico, necesitamos un plano, obviamente, ¿no? En este caso tenemos un plano donde tenemos nuestra cocina, ¿vale? Tenemos aquí nuestro comedor, nuestra sala, una pequeña sala de estar. Tenemos dos recámaras, una más grande que es matrimonial, una pequeña que es individual, y tenemos aquí nuestro baño, ¿vale? Entonces es una casa bastante pequeñita para que ustedes la chequen, ¿vale? Pero ahorita vamos a empezar a agregarle las cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro cuadro de carga, que está en la parte de acá arriba. Tenemos aquí nuestro pequeño cuadro de carga. Un cuadro de carga debe de ir a una altura mínima de 1,50, mínimo de 1,50 y máximo de 2 metros de alto, ¿vale? Máximo 2 metros de alto, mínimo 1,50, ¿vale? Eh, esa es como norma general para los cuadros de carga donde se va a hacer la instalación general, ¿va? ¿Qué debe de incluir un cuadro de carga? Bueno, un cuadro de carga, vamos a analizar la instalación desde que llega de la compañía de, por ejemplo, en este caso en México, que es Comisión Federal de Electricidad, de CFE.
vamos a tener que nuestro cuadro de carga llega a nuestra fase y nuestro neutro en la parte superior, acá. Entra nuestra fase y nuestro neutro. De ahí sigue, aquí están con la nomenclatura. Fase es el rojo, neutro es el azul, lo tenemos aquí ya instalado, listo. Pasa a nuestro medidor, ¿vale? Aquí lo tenemos a nuestro medidor, que eso es de la compañía, o sea, de aquí para allá la compañía es la encargada, ustedes no se van a meter en esa parte, ¿va? Después tenemos nuestro interruptor general o de cuchillas. Este interruptor general siempre va cerca del medidor, ¿vale? Es un interruptor general y puede ser ya sea termomagnético, lo que comentábamos en clases anteriores, que puede ser termomagnético o puede ser de cuchillas, ¿no? Como los que tenemos con listones fusibles. Generalmente aquí en México aplicamos esa. Después tenemos nuestro interruptor termomagnético general. Aquí está nuestro interruptor termomagnético. Después de eso viene nuestro disyuntor diferencial o interruptor diferencial. Aquí está nuestro interruptor diferencial. Sí se ve donde estoy indicando con el mouse, ¿verdad? A ver. Sí, se aprecia. Ok, gracias. Aquí tenemos nuestro interruptor diferencial y tenemos nuestros interruptores termomagnéticos por zona, que en este caso es, por ejemplo, las luces, los tomacorrientes, la cocina y la ducha. Este es un circuito pequeño. Aquí pusimos la ducha porque en esta casa, que está instalada, como es una casa muy pequeña, tiene una ducha eléctrica y una cocina eléctrica, la estufa eléctrica, ¿vale? Por lo general son cocinas o estufas de inducción y son completamente eléctricas, no requieren gas, ¿vale? Aparte tenemos de nuestros interruptores por zona, que tenemos en la parte de aquí, tenemos nuestro sistema de puesta a tierra con un peine eléctrico en la parte de acá abajo. Ajá. Y la distribución hacia cada zona también. Tenemos nuestra entrada general de la puesta a tierra, nuestro peine, nuestras clemas, y de ahí pasamos a lo que es la distribución por zona también para lo que es el interruptor, bueno, para todo lo que es el cuadro de carga, ¿va? Vamos a avanzar. Y bueno, pues aquí ya les había comentado hace un momento, tenemos para fase el rojo, el neutro en azul y la tierra física. Nosotros vamos a encontrar nomenclaturas diferentes en cada zona en la que estamos, no siempre se ponen de acuerdo, pero en este caso tenemos una nomenclatura general que es los colores de los cables, ¿no? Cómo los vamos a identificar. El neutro lo vamos a encontrar en México como color blanco o gris, ¿vale? Blanco o gris. De ahí tenemos en Argentina, Estados Unidos y en algunos otros países también se utiliza el azul, ¿vale? La fase la vamos a poder representar con el negro, el rojo, el azul, el café o marrón, como le quieran llamar. Y la tierra física la vamos a encontrar nosotros con color verde, con verde y amarillo o simplemente cable desnudo, ¿vale? Para que lo identifiquen rápido. Entonces aquí en esta instalación que nosotros vamos a estar utilizando tenemos fase en rojo, neutro en azul y la tierra física en verde con amarillo. Ya ustedes la están viendo aquí, ¿vale? Eso es, en términos generales estamos haciendo un chequeo de lo que son las normas generales que aplican a lo que es el cuadro de carga. En este caso tenemos nuestra nomenclatura, el ordenamiento, y ahorita vamos a checar mejor el ordenamiento de nuestro cuadro de carga. Van a decir, profe, pero es que aquí no hay de estos. Sí, sí los hay, pero les voy a explicar por qué no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de interruptores termomagnéticos. Bueno, vamos a la parte ya, cómo se debería de conectar nuestro cuadro de carga. Tenemos aquí la entrada de fase neutro con nuestros conectores que vienen directamente desde el interruptor general o del interruptor de cuchillas, ¿vale? En la parte superior tenemos aquí nuestro fase y neutro, que es el neutro del lado derecho, fase del lado izquierdo. De ahí pasa por la parte, entra por arriba, sale por la parte de abajo y llega al diferencial, ¿vale? Interruptor diferencial, aquí está, este es un interruptor diferencial. Luego de ahí sale por abajo otra vez, ojo, mucho ojo en esta parte. Cuando entra la corriente entra por la parte de arriba y cuando sale, sale por la parte de abajo, y esto tiene una razón de ser.
Esto tiene una razón de ser que vamos a estar analizando más adelante, ¿vale? Ahorita de momento la alimentación entra por la parte superior y sale por la parte inferior. Aquí otra vez vuelve a salir por la parte inferior y se va hacia la parte superior para distribuirlo ya es en lo que es la iluminación, los tomacorrientes, la cocina y la ducha. En este caso les dije que tengo yo aquí 4 interruptores termomagnéticos y todos entran por la parte de arriba y salen por la parte de abajo, y eso tiene una razón de hacer. Aquí tenemos también simulada nuestra tierra física con la varilla de Copperweld y nuestra conexión, nuestras clemas, nuestro peine eléctrico, y de ahí hacemos la distribución hacia cada circuito. Tenemos la regadera eléctrica, la cocina eléctrica, tenemos nuestros circuitos de contacto y nuestros circuitos de iluminación, que ya ahorita vamos a analizar por qué están así, ¿vale? Ahora, he hablado mucho de lo que son las clemas, los peines eléctricos y eso. En este caso hay dos formas de conectarlo. Lo podemos conectar a través de unos peines eléctricos como los que están mostrados aquí en la parte de arriba de este pequeño circuito, que ya está dentro del cajón. O tenemos este de acá que están libres, están sueltas. ¿Por qué tenemos estas dos o por qué se utilizan estas dos? Bueno, hay razones importantes en por qué utilizar estas dos. En la parte de abajo de la diapositiva tenemos la representación gráfica de un peine eléctrico. Ese peine eléctrico pues también se va a encargar de hacer la conexión de nuestro circuito, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no es muy recomendable tener este tipo de conexiones con zapatas? ¿Qué otro nombre se les puede dar? No sé cómo las conozcan ustedes. Yo las conozco por zapatas, estas cosas de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esta conexión, ¿vale? Tenemos esta pequeña conexión así de un lado a otro de lo que es nuestra corriente, y en términos generales pues sería una sola línea, ¿no? Son 3 circuitos, pasarían 30 amperes ya al final, pero esto no es así. Acuérdense que son 10 amperes del primer circuito, 10 amperes del segundo y 30 amperes ya con el tercer circuito. Entonces aquí tenemos 10, hasta aquí llegan 10, esto está bien. Aquí donde se juntan estas dos ya tenemos los 10 amperes de este primer circuito y los 10 amperes de nuestro siguiente circuito. Por lo tanto aquí ya no están pasando 10, aquí están pasando ¿cuántos? 20. Y al pasar al siguiente pasan los 20 que ya teníamos de acá más los 10 de este circuito. Aquí en este punto, por este tornillo, están llegando 30 amperes. Esos 30 amperes ocasionan daños en nuestros interruptores termomagnéticos, ocasionan derretimiento en los aislantes, y está mal. O sea, esto está mal, lo que está en la parte de abajo está mal. Está mal hacer esto con las zapatitas porque se daña nuestro circuito eléctrico. Digamos que este es un foco rojo donde se está juntando toda la corriente, se sobrecalienta y causa estos daños en nuestros interruptores termomagnéticos. Por eso sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer, pero no es lo más recomendable por el tipo de consumo que ya les acabo de indicar hace un momento. Ahora, muchas veces simplemente se conecta incluso sin zapatas, ¿no? ¿Por qué es muy importante mencionar esto? Porque muchas veces no es que nosotros no querramos cumplir con las normas, porque esto es por norma, pero ya estando en el campo, en la obra, el mismo cliente te dice: es que no me alcanza para el material que tú me estás pidiendo, entonces tienes que solucionar toda esta forma. Ahora, muchos meten así el cable pelón y hacen la juntura adentro. Esto también ocasiona problemas. ¿Por qué? Porque si tú pones esto así directo, tienes menos superficie de conexión, por lo tanto tienes menos conducción de corriente, por lo tanto se calienta más tu cable. Si tú pones estas zapatitas, estas que están aquí arriba, tienes que tener una pinza especial para que haga el presionado correcto de estas zapatitas. Muchas veces muchos compran estas zapatitas y se las quieren poner a todo, pero si no tienes la pieza especial o la pinza especial para realizar la conexión de estas zapatitas, es como si los pusieras así, sin zapatita. ¿Por qué? Porque no tiene una buena conexión, se va a sobrecalentar el cable
y vas a causar un daño en tu sistema, ¿vale? Y como les dije hace un momento, no, muchas veces no es que uno no quiera poner esto, simplemente el cliente no quiere pagar lo que cuesta hacer este tipo de cosas. Ahora, nos vamos a un ejemplo bien clásico. Por ejemplo, aquí en la zona, si ustedes llegan en una tlapalería y le dicen, oye, ¿sabes qué? Véndeme un interruptor diferencial. No van a saber cuál es. Y yo acá se los mencioné, tenemos aquí un interruptor diferencial. Este es un interruptor diferencial, lo cual me extraña porque nadie, ninguno de ustedes, me ha preguntado, oye, profe, ¿y qué es un interruptor diferencial? Me imagino que ya lo saben. ¿Es el disyuntor? Ajá, es un interruptor diferencial, es un disyuntor en sí. Todos estos de aquí son disyuntores, todos. Pero este en especial es un disyuntor diferencial. ¿Alguien sabe cómo funciona? Bueno, yo vi un video los días pasados, porque precisamente esa era una de las preguntas. Ajá. ¿Cuál era la función lo llaman así, lo encontré como disyuntor diferencial? Uh-huh. Y esta me pregunta cuál era su función. Y bueno, estuve por casualidad, ¿no? Porque estaba viendo el video y ahí asociaron esa parte. Y comentaban que el interruptor diferencial detecta el regreso de la corriente. Sí. Entonces, al detectar una pequeña diferencia de la corriente que entra contra la que sale, si detectaba una pequeña diferencia, ¿cómo se dice? Se interrumpía, pues se botaba, interrumpía la corriente. Uh-huh. Esto era en el caso de pues un cortocircuito, algún falso contacto. Entonces había una fuga de corriente, detectaba esa disminución de la corriente y entonces se disparaba. Eso es lo que, bueno, pude entender ahí de la explicación. Muy bien, Pedro, sí, estás en lo Gracias. correcto, estás en lo correcto. Miren, nosotros tenemos estos interruptores termomagnéticos. Estos interruptores termomagnéticos nos ayudan a proteger nuestro circuito, el cable. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que el cable no se queme, para que no se genere un cortocircuito interno dentro de las canalizaciones por el sobrecalentamiento del cable. Para eso son estos interruptores normales. Pero este señor de aquí, el interruptor diferencial, nos sirve para proteger al usuario. Este interruptor protege al usuario. Como ya lo mencionaba el compañero Pedro, cuando ustedes entran en contacto, por ejemplo, con la fase, el circuito se cierra a través de ustedes y no a través del sistema eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el sistema detecta que hay un consumo de corriente, pero no hay un retorno de corriente. Esto hace una diferencia de potencial y esa es la chamba de este interruptor diferencial. Detectar esas variaciones o esas diferencias de la corriente que hay de salida con la que hay de regreso. Entonces es ahí donde entra su función este pequeño interruptor diferencial. Ahora, al tema que estábamos, cuando ustedes van a la tlapalería por aquí en la zona, aquí en Hidalgo, y les preguntan, oye, necesito un disyuntor o interruptor diferencial, no les van a entender qué es lo que quieren, porque la mayoría de esas personas que atienden en las tlapalerías, dije no todos, o sea, dije la mayoría, no todos, pero la mayoría, la gran mayoría, ignoran que es un interruptor diferencial. Una vez fui y pedí un interruptor diferencial y me dieron un interruptor diferente, que no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ese solamente es diferente, se acabó. El de acá es diferencial, que hace esa comparación entre la corriente de salida, la que se le suministra al circuito, contra la que regresa. Acuérdense que es un circuito cerrado y entra por la línea y regresa por el neutro. Si el interruptor diferencial encuentra una pequeña diferencia, una pequeña variación de corriente ahí, va a cortarse, va a separarse, va a interrumpir el suministro de corriente eléctrica. Eso es lo que hace el interruptor diferencial. Ahora bien, vamos a otra parte. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que las alimentaciones entran por la parte superior y no por la parte inferior? ¿Alguien me puede decir por qué es la razón de esto?
ya lo había comentado Inge, la semana pasada. Comentaba que si por alguna razón se llega a desprender o a soltar el cable, el conductor de fase, no haga contacto con la caja, pues, con la caja de fusibles, bueno, de interruptores. Y bueno, pues no esté, ¿cómo se llama? Pues no está activa la caja, la toqué pues por descuido y bueno, pues viene la descarga, ¿no? Sí, y de hecho por eso, de hecho aquí está el dibujo, ustedes lo van a poder ver. Tenemos que la tierra física va conectada a la carcasa, ¿estamos de acuerdo? Por efectos de gravedad, si uno de estos cables está conectado en la parte de abajo del interruptor y por cuestiones de gravedad se cae o está mal conectado y por la gravedad, por la misma gravedad se va a soltar y va a tocar en la carcasa, esto va a generar un choque de corriente, ¿estamos de acuerdo? Entonces por eso precisamente se mandan todas las alimentaciones a la parte de arriba y todas las salidas a la parte de abajo. Si se desconecta una salida no pasa nada porque ya sabes que es una salida, que no va a estar energizada. Y de arriba, si se desconecta una entrada, no va a pasar nada porque está arriba y sobre ese mismo lugar se va a recargar, no es como que los estén colgando a través de él. Y esa es una parte muy importante. Entonces tenemos aquí nuestro interruptor general, nuestro interruptor diferencial y nuestros interruptores termomagnéticos por zona. Y ya estamos aquí explicando el cómo se deben de conectar, porque es principalmente normas de competencia, para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando dentro de un circuito eléctrico y analicen el porqué de las cosas, porque no es que nosotros nos inventemos que, ay, no, la entrada debe de ir arriba, ¿no? Entonces, no están polarizados los interruptores termomagnéticos, no llevan una polarización real, pero sí es recomendable que los conectores vayan de alimentación siempre vayan en la parte superior, ¿vale? Ahora pasamos ya al cálculo porque tenemos este ejercicio ya lo hicimos, este ejercicio ya lo trabajamos. Tenemos estos interruptores termomagnéticos en la parte superior y nos dice que son de luces, de tomas de corriente, de cocina y de ducha. Ahora aquí abajo, en la parte de abajo, es algo que ya habíamos visto en clase. Tenemos, por ejemplo, este foco Philips de incandescente de 40 watts y tenemos este foco de LED a bafía que tiene más iluminación que este de 40, pero con un consumo de corriente o con un consumo de trabajo mucho menor. En este caso este está consumiendo 7 watts, ¿vale? Contra los 40 de este Philips, y alumbra mejor el de 7 watts. ¿Por qué? Porque es un sistema LED. Ahora vamos a checar aquí, ya lo habíamos platicado. Vamos a dividir por circuitos. En la clase pasada supimos cómo dividir por circuitos y en cuántos circuitos se va a dividir. En este caso tenemos aquí una ducha de 3600 watts, que esto, utilizando la fórmula de potencia, tenemos que la corriente es igual a la potencia sobre voltaje. Entonces aquí estamos trabajando con este ejemplo, con un ejemplo de la ciudad de Perú, de la ciudad, bueno, de Perú, que en general ellos trabajan a 220 volts, nosotros trabajamos a 110, pero vamos a seguir haciendo el cálculo con este tipo de cosas. En este caso, la ducha, que ¿se acuerdan que les dije que era una regadera eléctrica? Consume 3600 watts, conectado a 220 volts. Conectado a 220 volts nos va a dar 16 amperes. En este caso tenemos el circuito de la cocina, que ya lo teníamos descrito aquí, que incluye la cocina, la campana extractora, el refrigerador y una licuadora, que es una zona de alto consumo. Tiene su propio circuito, que es lo que ya habíamos platicado en clases anteriores, y tenemos aquí un consumo total de 3500 watts, que es mucho menor que la ducha, pero 3550 watts. Si lo traducimos a amperes, dividimos potencia entre voltaje, tenemos un aproximado de 16 amperes. Ese es el siguiente circuito. El otro circuito es un circuito de interruptores generales, tomas eléctricas. Aquí dice tomas eléctricas. Tenemos circuito general de tomas eléctricas con un consumo de 3470 watts, que es algo muy parecido a lo que ya habíamos estado trabajando con los circuitos anteriores. Y si hacemos el cálculo de potencia sobre voltaje, vamos a tener que es un aproximado de 16 amperes.
Entonces, ahora nos vamos con las bombillas. En la zona, si se acuerdan del, del plano, en este plano tenemos 10 bombillas ocupadas, pero pues son bombillas muy chiquitas de muy bajo consumo, por lo tanto tenemos un consumo de 2 amperes. Son bombillas de 40 watts, cada una son 10 bombillas, son 400 watts. En este caso tenemos un consumo de 2 amperes. Si calculamos el consumo total para empezar a calcular lo que son los conductores que va a llevar aquí el cuadro de carga, tenemos que son 10.600 watts, lo cual equivale a 48 amperes. Si lo calculamos por un factor de corriente, que en este caso debe de estar a un 80%, ¿vale? No siempre llegan al 100%, pero debe estar a un 80%. En esto, en este caso, tenemos un consumo aquí de 3.600 watts sobre los 220 volts de voltaje nominal de la zona. En este caso estamos hablando del país de Perú. En México acuérdense que es 127. Tenemos un consumo total de 48 amperes. Por el 80% son 38 amperes máximo que vamos a utilizar dentro de este circuito. No siempre va a estar conectado todo al mismo tiempo, entonces ellos están considerando un 80% de consumo. Ahora vamos a esta parte. En días pasados Pedro me preguntaba qué calibre voy a ocupar, ¿no? ¿Qué calibre voy a estar utilizando para poder hacer la conexión de mi cuadro de carga? En este caso tenemos una pequeña tabla aquí en la que tenemos los cables, el amperaje, la sección en milímetros, la cantidad de amperes máxima y la resistencia por kilómetro cuadrado, por kilómetro lineal, ¿vale? En este caso Pedro me decía yo en las primeras clases, es que ¿cuáles son los ohms que va a tener mi cable ya en una distancia larga? Bueno, pues un cable del 14, por ejemplo, un cable del 14 va a tener una resistencia de 8 ohms en un kilómetro. Ajá, en un kilómetro de cable va a tener una resistencia de 8 ohms. Por ejemplo, el calibre 12 que siempre utilizamos es de 5 ohms en un kilómetro. O sea, es una resistencia demasiado baja y en algunas ocasiones es prácticamente despreciable, o sea que no la tomaríamos en cuenta, ¿va? Ahora, vamos a esta parte, circuito por circuito. Vamos a empezar con la ducha. La ducha es de 3.600 watts, ya calculamos que son 16 amperes. ¿Qué cable voy a utilizar para alimentar este circuito de 16 amperes? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar? Podría ser con el... Perdón, bueno, adelante, perdón. Cable 12. El cable 12. Exacto, porque tiene un máximo de ¿cuánto? De 20 amperes. De 20 amperes. Y nosotros requerimos ¿cuánto? 16. Vamos a utilizar entonces para la ducha. Ojo, para la ducha vamos a utilizar 16 amperes. Vamos a utilizar cable del calibre 12. Ese sería nuestro cable, ¿va? Ahora, Pedro, ayúdame. ¿Qué cable voy a utilizar para la cocina? Voy. Bueno, igual tenemos, no está la cocina. Cocina, bueno, para cocina, ¿sería para todo o nada más para la cocina? No, nada más quiero que me digas el de la cocina. Ok, entonces sería cable calibre 14, ¿Por qué calibre 14? porque el calibre 14 soporta o resiste hasta 15 amperes Ah, no, y la demanda es de... pero me refiero a todo el circuito de la cocina. O sea, este es el circuito de la cocina. Ah, ok, ah, ok, correcto. Entonces todo el circuito de la cocina tiene 16 amperes. Bueno, sería el caso, como comentó el compañero, de calibre 12, que tiene una capacidad de 20 amperes, pero yo me quedo con una duda. Dígame. Eh, el calibre 14 tiene 15 amperes de capacidad de conducción de corriente, Ajá. pero ¿no aplica aquí ese factor de demanda que tiene ahí del 80%? No, todavía no. Porque este Ah, ok, correcto. lo está utilizando hasta el final, en el general. Excelente. Perfecto. Entonces sería calibre
12. Calibre 12, muy bien. ¿Quién más me puede ayudar con otro? Por favor. Hola, hola. ¿Quién más anda por ahí? Joed. Ay, perdón. Tomás. Dime. Del 12, Acaba de sí, estar del con mi 12, amante. ¿qué? A ver, Tomás. A ver, del 12 para la zona de circuitos normales, ¿no? Ajá, sí, ¿Cómo Bien. quedó? Bien, ok. Tenemos aquí en la zona de circuitos normales, tenemos ventilador, TV, pero tenemos un consumo de 3400, que es menor incluso que el de la ducha y menor incluso que el de la cocina, y tenemos más aparatos conectados. Lo que pasa es que estos aparatos son de bajo consumo, ¿no? Lo que tiene un consumo más elevado en este caso es la plancha. Tenemos 16 amperes de consumo total de este circuito, por lo tanto el cable calibre 12 es perfecto para nosotros. ¿Estamos bien? Ok, perfecto, gracias. Ahora Sí, vamos. Sí, dígame. que sí, vamos bien. Ok. Ahora vamos con el circuito de iluminación. Aquí tenemos 10 bombillas de 40 watts, tenemos un consumo de 2 amperes. ¿Cuál cable vamos a utilizar? Pues según la tabla, no hay otro más que, según la tabla sería el calibre 16. Según la tabla, sería el calibre 16 porque no tenemos uno más delgado, estamos de acuerdo. Ahora, por cuestiones de seguridad, en este caso es muy difícil manejar un calibre 16 en una instalación eléctrica. Entonces nosotros, por seguridad, vamos a utilizar calibre 14, ¿vale? Vamos a utilizar calibre 14. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, ya tenemos el cableado, por ejemplo, de aquí de nuestro disyuntor diferencial, vamos a pasar a nuestras zonas. Ya sabemos que en la zona de luces vamos a utilizar cable calibre 14, en los tomacorrientes calibre 12, en la cocina calibre 12 y en la ducha calibre 12. Cada aparato de consumo que tenga así un consumo excesivo, por ejemplo la ducha, y ya les había dicho yo en otra ocasión, por ejemplo la bomba, ¿estamos de acuerdo? Va a llevar su propio circuito. Si tenemos, no sé, una calefacción, la calefacción lleva su propio circuito. Si tenemos una bomba, su propio circuito. Si tenemos en este caso la ducha eléctrica, lleva su propio circuito. Y aquí ya tenemos la cocina, que es una zona de alto consumo. Tenemos nuestros tomacorrientes generales para toda la zona de la caja y las luces. Ahora, ya dijimos que la ducha lleva calibre 12, que la cocina lleva calibre 12, que los tomacorrientes llevan calibre 12 y que las luces o el circuito de iluminación lleva calibre 14, ¿vale? Es un poco más delgado. Ahora, ¿con qué cable voy a hacer la conexión desde estos puntos del interruptor general, el disyuntor, hacia mis interruptores por zona? ¿Qué cable voy a utilizar? ¿Nadie? Sí, bueno, ahí la intensidad de corriente es 38 amperes y el cable calibre 8 tiene un rango de 40 hasta 55, entonces sería calibre 8. Exacto, entonces tenemos el cable calibre 8, que es el que vamos a utilizar. Ahora nosotros aquí en la parte de arriba nos va a llegar los cables que vienen de la bajada de la cometida por parte de CFE, que son cables del 6. A partir de este momento en que nosotros tenemos este interruptor termomagnético, de aquí en adelante, de este al disyuntor, vamos a utilizar cable calibre 6. De ahí en adelante, cable calibre 6 hasta la entrada de cada uno de estos interruptores, y de ahí en adelante, cada interruptor va a tener sus cables de instalación de cable calibre 12, ¿vale? Miren, lo importante de estos interruptores termomagnéticos es proteger el cable, para que el cable no se sobrecaliente y no se dañe. El interruptor o disyuntor diferencial nos protege a nosotros como usuarios, y el interruptor general protege a toda la instalación, tanto como usuarios como el sistema de cableado. Por tanto, tenemos que considerar que el cable, la capacidad del cable, ojo,
la capacidad de conducción del cable en amperes no debe de superar, no debe ser menor, perdón, no debe de ser menor que la capacidad de nuestro interruptor termomagnético. No debe de ser menor que la capacidad de nuestro interruptor termomagnético. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si mi cable es más fuerte, es menos fuerte que el interruptor termomagnético, se va a calentar antes de que el interruptor termomagnético nos pueda proteger. Ejemplo, tenemos un cable que tiene una capacidad de conducción de 20 amperes, por ejemplo el calibre 12. Tenemos un interruptor termomagnético de 20 amperes, aquí están a la par, ¿vale? Tenemos un cable que aguanta 20 amperes y un interruptor termomagnético que aguanta 20 amperes. Está bien, ¿vale? Tenemos un consumo de 17 amperes. Está bien, no vamos a tener problemas. Pero ahora, por ejemplo, en el segundo caso tenemos un cable que tiene la capacidad de conducción de 25 amperes, por ejemplo, un cable 10. Tenemos un interruptor termomagnético de 20 amperes. Está súper perfecto. ¿Por qué? Porque está rebasado el cable, no así el interruptor termomagnético, y eso nos va a asegurar que nuestra instalación eléctrica sea realmente duradera, que no vayamos a tener fallos en adelante porque se calentó el cable, porque excedí esto. Eso es lo que tenemos que hacer, calcular tanto el cable que vamos a llevar como los interruptores termomagnéticos que vamos a elegir. Y la elección de interruptores termomagnéticos ya lo vimos en clases anteriores. Vámonos con el siguiente ejemplo, que es, por ejemplo, tenemos cable calibre 20 y un interruptor termomagnético calibre 25. ¿Cuál creen ustedes que va a tronar primero ahí en esos dos? ¿Cuál creen que se dañe primero? Sería sería el cable, ¿no? Está el cable, ¿por qué? Porque es más chico que el interruptor termomagnético. Entonces, cuando el interruptor termomagnético llegue a su límite, el cable ya habrá pues fallado, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que considerar, es lo que debemos de tomar en cuenta. ¿Dudas en cuanto a lo que acabo de hacer ahorita, la elección de los cables? De los tres casos que mostró ahorita Inge, se puede decir que la recomendación sería el caso 2, Ajá, el caso 2 es es el de... decir, y lo ideal, no sé, mi conclusión, corríjame por favor, que la capacidad del cable tendrá que ser mayor o igual que la capacidad del interruptor. Exacto, es por norma. Por norma, por Correcto, norma. gracias. Por norma. Si han revisado las normas oficiales mexicanas que les mandé, ¿verdad? Poco a poco. Bueno, pues por norma Eh, no sé. es, eh, Sí, diga. sí, están bastante extensas. ¿Verdad que sí? Sí, Bueno, por norma, el cable no debe de ser, no puede ser de menor capacidad que el interruptor termomagnético. Eso es todo. ¿Vale? Así de simple. Entonces el caso ideal sería el 2, como dice su compañero. Este sería el caso ideal. El 1 es tolerable, pero el que es imposible o no se debe de aplicar es el caso número 3, donde el cable sea de menor capacidad que el interruptor termomagnético. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, ¿no hay dudas aquí? Sí, perfecto. Dígame. ¿Por qué no puede ser cable 8 si está dentro del rango? ¿En cuál? El cable 8. ¿Pero en cuál? ¿O en Para cualquiera de los circuitos? la, En cualquiera de los circuitos, dices tú. Ajá, por ejemplo, en la ducha tenemos 16 amperes. ¿Por qué no utilizo el cable 8 si está dentro del rango? ¿Esa es tu pregunta? Así es. Ok. Te voy a responder simple y sencillamente. Chequemos este de las bombillas. Dice 2 amperes, perdón. Este de las bombillas dice 2 amperes. Yo fácilmente puedo poner un calibre 16 o un calibre 6. ¿Por qué? Porque va a funcionar, estamos de acuerdo, pero está completamente excedido demasiado el cable. Que lo que queremos proteger es el cable, sí, pero está demasiado excedido. Ahora, ¿sabes a quién estamos protegiendo
eligiendo el calibre correcto para la hora de hacer la instalación. A tu bolsillo, te voy a hacer sencillo. Este de calibre 14 en una marca regular zona, o sea, tampoco ni la más fina ni la más corriente. 400 pesos el rollo de 100 metros. Este de calibre 14. ¿Va? Dice, bueno, ¿por qué no utilizo el 8 si está dentro del rango? Ok, 1500 pesos el rollo. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué no elegimos un cable más grueso? Así, dígame. Sí, sí, creo que está bastante claro lo que estás explicando, Inge, pero creo que la pregunta del compañero, y que me corrija si me equivoco, creo que la pregunta del compañero iba en relación a el calibre que se está usando en lo que es ¿cómo se llama? En donde llegan los cables de acometida, que comentaba que llegan en calibre 6. Entonces, de ahí de donde está el disyuntor, el diferencial al interruptor que está antes de él, interruptor general, puede ser calibre 8 Ah, ya. según el cálculo que tenemos. Sí. Pero ¿por qué? El comentario es por qué lo continuamos en calibre 6 hasta los interruptores termomagnéticos, Ah, hasta el centro no, de no, 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 carga. no, no. Creo A que ver, esa fue la pregunta. en la parte de acá arriba tenemos calibre 6. ¿Estamos de acuerdo? Yo dije, aquí tenemos calibre 6. Sí. Ajá. Sí, Porque correcto. tenemos calibre 6 porque es el cable que nos manda la compañía eléctrica. Eso no lo decidimos nosotros. Va. Ah, ok. Entonces, como que es calibre 6 de arriba, hay que seguir con el mismo calibre de cable. Ajá. Este de arriba es 6. Pero ya al llegar aquí a lo que nos corresponde a nosotros proteger, ahí ya le metemos el 8. Y si tu circuito no rebasa los 30 amperes, le puedes meter incluso cable del 10 sin problema. ¿Vale? Ahora sí ya respondí. Sí, 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 pero sí. lo que yo entendí, creo que también el compañero, es que ese cable calibre 6, aunque, bueno, después del interruptor general, ya lo que nos corresponde a nosotros podía ser calibre 8 hasta el centro de carga. Ajá. Pero, bueno, yo entendí, Inge, que comentaste que continuáramos con calibre 6 No, no, no. hasta el centro de carga. No, 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 no. Ya la parte que nos corresponde a nosotros ya metemos el cable que se nos pega a nuestra gana. Pero lo que llega este, de CFE hasta nuestro interruptor de cuchillas, en muchos casos, es calibre 6. ¿Vale? Y eso no lo cambiamos nosotros, Correcto. eso lo hace Comisión Federal. Sí, ¿Va? sí, pues sí lo hace Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Correcto, Inge. Digo, Va. de mi parte quedó clara, gracias. Vale, ok, continuamos. ¿Va? Porque ya se nos va a acabar el tiempo de la llamada. Entonces, continuamos. Ya tenemos esta parte de aquí. Tenemos nuestro interruptor general, nuestro interruptor diferencial, tenemos nuestra segmentación por zonas, tenemos nuestra instalación de tierra física, que eso ya lo vimos en una clase anterior. Tenemos todo aquí ya instalado, ¿vale? A partir de ahí ya podemos pelearnos en conectar todos nuestros circuititos, que los focos, que los contactos, que la cocina, que la ducha, que la bomba, que el calefactor. Al haber hecho esta segmentación, calculado cables y calculado las cargas de los interruptores termomagnéticos, ya tenemos todo listo y preparado para dar el paso siguiente, que es conectar todos nuestros focos, ¿vale? Entonces, si queremos ahondar más en la protección de nuestros circuitos eléctricos, vamos a pasar a algo que es la sobretensión y la baja tensión. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es la sobretensión? Cuando
el voltaje que está llegando a la instalación excede del valor estándar que nos están suministrando, supongo. Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí en México es 127 volts, ¿estamos de acuerdo? 127 volts. Si le quitamos el 10%, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 10% de 127? Son 12 volts aproximadamente, ¿no? Ese 10% Ujú. es el excedente o lo que va a disminuir, ¿estamos de acuerdo? Si excede es una sobretensión, si baja es una baja tensión. ¿Qué pasa? La sobretensión es enemiga de los aparatos electrónicos, computadoras, celulares, televisiones. O sea, si tenemos una sobretensión tenemos un problema ya, ¿vale? Ahora, si tenemos una baja tensión, esa es enemiga de los motores. ¿Por qué de los motores? De todo lo que son los focos y todo eso. Porque si baja la tensión, tiene que aumentar la corriente y eso daña a todos estos circuitos. ¿Vale? Entonces, son las dos cosas que tenemos y que necesitamos proteger. ¿Qué tenemos aquí en este caso? Si se dan cuenta, agregamos dos aparatitos más a nuestra caja de distribución. Tenemos en este caso tenemos un pequeño contactor, que eso no es nada más que un interruptor. Es lo único que hace. Un interruptor. Esto es un interruptor, este que está aquí. Se llama contactor, pero es un interruptor. Solamente es lo único, es su única función. No protege, no sube, no baja, no cambia, nada. Es un contactor, es un interruptor. Eso es lo único que hace. Ahora tenemos aquí a un lado, que ya lo vieron en la parte acá derecha, inferior derecha, tenemos varios protectores de sobre o corriente o de baja corriente, baja tensión. En este caso tenemos instalado aquí un protector de sobrecorriente del 10%. Acá voy con el 10%. Si el voltaje aumenta un 10%, por ejemplo, si son 127, son 12 volts aproximadamente, si sube a 38 volts, 39 volts, ya tenemos un problema. En ese momento, este interruptor de sobrecorriente que tenemos aquí, este interruptor de sobrecorriente lo que hace es cortar esta alimentación. Si se dan cuenta, está conectado en paralelo con el interruptor diferencial. Cuando baja demasiado o sube demasiado en un 10% para este circuito, para este modelo, es un 10%. Cuando baja o sube ese 10%, corta el suministro de corriente a estos dos cables, que son los que activan o desactivan nuestro contactor, nuestro interruptor automatizado. ¿Qué pasa? Si desactiva la bobina de este interruptor, este interruptor se abre completamente y evita el paso de corriente a todos nuestros circuitos, lo cual hace que protejamos a nuestros aparatos electrónicos o a nuestros motores. Tenemos ya los tres interruptores que nos van a ayudar a proteger todo. Tenemos los interruptores termomagnéticos que nos ayudan a proteger el cable. Tenemos nuestro interruptor de sobrecorriente junto con su contactor que nos ayudan a proteger los equipos. Y tenemos ahora nuestro interruptor diferencial que nos ayuda a protegernos a nosotros como usuarios. Eso es, en términos generales, lo que debe de incluir un cuadro de carga, una caja de interruptores, ¿vale? Para que funcione correctamente. Volvemos a lo que habíamos dicho hace un momento. No todo esto lo vas a encontrar tan fácil. Estos interruptores sí los venden en México, pero son muy caros, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a los interruptores magnéticos, los negritos, los de Square y los de Quinceañero, pero aquí no tenemos interruptores de este tipo Siemens. Sí los hay, pero tú no vas a estar comprando un interruptor termomagnético Siemens que va a superar los 1,000 pesos a quedarte con un interruptor termomagnético de los que te venden en la ferretera de la esquina, que te va a costar máximo 250 pesos. ¿Estamos de acuerdo que es un mundo de diferencia? ¿Sí o no? Ahora, Totalmente de acuerdo. ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ya estuvimos analizando hace un momento cómo vamos
a dividir nuestros circuitos. Ya sabemos, ya habíamos hecho nosotros en clase una distribución de focos y todo eso para nuestras casas. Pues es momento de que ya tenemos nuestro interruptor, nuestros interruptores termomagnéticos, nuestros circuitos de protección, ya sabemos cómo hacer circuitos, ya sabemos en teoría cómo armar tierras físicas. Lo que queda de aquí en adelante es que ustedes se pongan a practicar, que estudien, que repasen todos estos videos y que si es necesario, por ejemplo de esta clase, que lo repitan 1, 2, 3, 4 veces hasta que queden claras completamente sus dudas. Es muy importante la interacción que estamos haciendo aquí con ustedes, porque ustedes me preguntan y yo trato de responderles de la mejor manera posible. Cuando tú ves un video en YouTube, tú ves el video, pero no hay quien pregunte por ti lo que tú tienes de duda. En este caso ustedes aquí pueden estar preguntando lo que ustedes necesiten, ¿vale? Y bueno, pues sería todo por la clase del día de hoy. Creo que ya está completo. En un momento más la subo a YouTube y se las mando para que ustedes las tengan. Estas diapositivas también ya las tienen en su Classroom, ya las pueden descargar para que ustedes las puedan ver. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Sí, profe. Dígame. Si yo compro los interruptores de acuerdo a los amperes que miramos aquí, pero en vez de usar cable 6, le pongo un cable 12 solo como práctica para poder controlar la corriente de los apagadores manualmente yo y conectarlos a la corriente de la casa a 127. ¿Lo puedo hacer? Si es solo como práctica, sí. Ojo, solo como práctica. Si ya vas a tener ese circuito instalado para trabajar al 100%, acuérdate de esta regla, donde el cable de corriente no puede ser de menor capacidad jamás que el interruptor termomagnético. Solo sería como práctica para yo ir sabiendo cómo voy a conectarlos a la hora de hacer ya una instalación eléctrica con el cableado adecuado. Ah, ok, no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo, en el cálculo que nos presentó Ángel, que de hecho está ahorita en la pantalla, no veo que esté afectada la potencia por el factor de 1.25, bueno, el del 25% que platicamos. No sé cuál sea la razón, digo, ahí es Perú, nosotros estamos en México. Por otro lado, otro comentario es, ¿cuál es la localización más adecuada del centro de carga? Ya dentro de toda la instalación. La más cercana a tu acometida. Y que no sea un lugar de libre acceso, así como que los niños puedan estar ahí picándole cada momento. En este caso, este arquitecto decidió poner aquí el cuadro de carga. ¿Por qué? Pues ahí lo decidió poner. Yo por lo general los cuadros de carga los pongo si hay un pasillo cercano al baño, por ahí lo pongo, o en la cocina. Correcto, gracias. Okay. Y nada más el otro, el del factor, por favor. Ah, ya, porque ese cálculo está hecho en Perú y nosotros tenemos nuestro cálculo de 125, que es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo y te voy a explicar por qué es lo mismo. Porque tú necesitas que tus circuitos estén calculados a un 80% de consumo, ¿te acuerdas? O sea, que cuando tu circuito esté al máximo no rebase ese 80%. Entonces tú lo que haces es aumentar la capacidad del cable para que te proteja en ese sentido, ¿no? De que tienes ese margen de error. En este caso, en Perú, porque trabajan con un voltaje más alto, no corren tanto ese problema de tener elevados consumos de corriente. Entonces ellos lo que hacen es, pues vamos a dejar todo trabajando al 80% y se acabó. Ah, muy bien, correcto, muy bien. Vale. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo, a ver si me puedo explicar. Ahí en el interruptor termomagnético, si pido o el cliente me dice
que quiere una bajada de 220, tendría entonces que poner un interruptor de 3 vías. Ajá. Este general, mira, te voy a enseñar. Ajá. Este interruptor general, este que está aquí, este interruptor general es de 2 vías. Ajá. Tendrías que poner uno de 3 vías. Ok. Sí. No, no puedo usar esos de 2 vías para la fase Sí, mira, si tú y quieres, el neutro. lo que podrías hacer Ajá. es la siguiente manera. Por ejemplo, tú vas a manejar 2 fases, entonces divides este circuito en 2. ¿Sí me entiendes? Tendrías el Sí. interruptor general más su diferencial para la fase 1 y el interruptor general Ujú. más su diferencial para la fase 2. Y obviamente Ujú. dentro del interruptor general de la fase 1 va su fase 1 más el neutro. Y en el otro va su fase 2 más el neutro. O sea, puedes O sea, utilizar tendría dos. que ser doble. Ajá, tendrías que utilizar doble. Ajá. Y lo puedes, y es ventaja porque lo puedes utilizar de manera independiente. O sea, por ejemplo, si tienes un corto en el área afectada por la línea 1 o la fase 1, no te va a afectar a la A la línea 2. otra línea. Si tú tienes un interruptor Ok. termomagnético de 3 vías, si hay un corto en la fase 1, se bota generalmente y te bota todos los circuitos. Entonces, puede utilizarse, sí, Sí, sí. se pueden utilizar Ajá. un termomagnético de 3 vías o puedes utilizar dos de 2 vías. Sí, gracias. Sí, sí, está bien la idea. Vale. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie? De mi parte no, gracias. Vale, muy bien. Entonces, hasta aquí voy a dejar las diapositivas. Ustedes ya las tienen en Classroom, las pueden descargar en cualquier momento. Ya sería hoy el cierre de la clase, ya del curso, perdón. Sí, Ok. es, ¿Irá a haber otro curso de este? ahorita eso lo van a poder platicar ustedes directamente con la directora, con la licenciada Marley, o no sé quién se vaya a conectar para que haga la clausura del curso. Ahorita ya casi va a Ok. acabar la llamada, entonces yo voy a parar el video aquí para que podamos subirlo a YouTube. Y pero la solicitud del siguiente curso se la tendrían que hacer a